Entonces, vamos a iniciar este pequeño diálogo, ¿sí?, con Andrés, con Ruth y Marcela. ¿Sí? A Andrés conozco ya un poco, ¿sí? A Ruth también nos conocemos, y Marcela, ¿no? Un gusto conocerte. Sí, seguramente en el diálogo vamos a conocernos un poco mejor. La intención es poder conversar en este día sobre la labor que se realiza a favor de los enfermos y el papel, ¿no?, que desempeñan los ministros también, ¿no?, extraordinarios de la comunión en este servicio a los enfermos. Y por supuesto también mostrar el trabajo, ¿no?, que como Iglesia Católica, ¿no?, se realiza a favor de los enfermos, muchas veces, muy pocas veces, ¿no?, vista, y muchas veces un poco, ¿no?, pues ahí, ¿no?, sin mostrar, ¿no?, sin grandes aparatosos, ¿no?, simplemente en la sencillez. Y creo que eso es interesante, ¿no?, y se puede aprender bastante. Entonces voy a pedir que nos presentemos primero. ¿Sí? Primero a Andrés le voy a pedir un poquito, ¿no?, a qué se dedica, dónde está y desde cuándo está en este servicio. Le voy a pedir a Ruth, ¿sí?, y después a ti, Marcela, por favor. Adelante, Andrés. Gracias, Ismael. Bueno, me presento para aquellos que no me conocen, aunque yo creo que la mayoría ya me debe conocer. Mi nombre es Andrés Zambrana Rivera, presbítero. Estoy en la Pastoral de la Salud desde el año 2017, marzo del 2017, que el obispo en ese entonces, bueno, Monseñor Edmundo y Monseñor Jorge, me dieron esta misión de poder colaborar acá en el Hospital de Clínicas y en la Pastoral de la Salud de nuestra arquidiócesis, ¿no? Entonces ya son bastantes años que estamos acá sirviendo a los enfermos y viendo la obra del Señor, como lo decía bien Ismael, tal vez una labor que realizamos que no es muy difundida, pero que en lo secreto, podríamos decir, llevamos adelante esta misión tan grande, ¿no?, de estar cerca de los enfermos que necesitan de nuestro apoyo material y también, sobre todo, pues espiritual, que esa es la mayor misión que me han encomendado, ¿no?, estar a su lado espiritualmente. Bueno, en principio, agradecer esta forma de dialogar, de conocernos un poco más de lo que habitualmente ya es un referente. Todos somos iglesia y dentro de esta iglesia, ¿qué estamos haciendo? Mi nombre es Ruth Fernández, encargada desde un tiempo atrás en todo lo que significa la coordinación del servicio que hacemos como Pastoral de Salud. Gracias por estar acá, Ismael. Bien, gracias a ti, Ruth. Marcela. Yo soy Marcela Orosa. Yo pertenezco al grupo del apostolado de la Nueva Evangelización, grupo católico que hace más de 22 años venimos trabajando. Tenemos representación en muchos países, está en México, en Estados Unidos, Colombia, es un grupo grande. Y en este grupo yo vengo hace más de 15 años trabajando y nos dividimos en ministerios. Tenemos ministerio de salud, ministerio de Casane, que yo dirijo, que es el Centro de Apoyo al Necesitado, Ministerio Provida y otros ministerios. Y bueno, cumpliendo la palabra del Evangelio, sobre todo, ayudar al necesitado, ¿no? Dar de comer, dar de vestir al que necesita. Entonces, en este ministerio yo vengo trabajando más de 10 años. Tenemos un comedor, que ahora lastimosamente el comedor no está funcionando como comedor. Sin embargo, se sigue llevando comida al Hospital del Niño, ¿no?, oncología.
se sigue mandando. Y bueno, no solamente es la importancia de servir el alimento, también la importancia sobre todo de la catequesis, tener ropero, dar ropa al que necesita y también apoyar en todo lo que se puede con medicinas, con algunos casos difíciles, eh, tratando de ayudar en lo que se puede al necesitado, ¿no? También hay el Ministerio de Salud, que en este momento tampoco está funcionando como se hacía antes, es visitar directamente a los enfermos en el hospital, llevándoles la palabra, preguntando qué es lo que requieren. Y además esto por las circunstancias hace un año que nos está haciendo la visita en persona a los enfermos, ¿no? Bien, gracias. Sí, realmente es interesante el trabajo, ¿no?, que hacen ustedes. Me gustaría que conversemos ahora sobre dos hechos, me parecen muy interesantes, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no?, el contexto de pandemia desde hace un año y más. La enfermedad y la muerte, ¿sí? O sea, son dos realidades que creo que han tocado fuertemente a todo el mundo, ¿sí?, pero sobre todo, ¿no?, a nuestra sociedad y ahora a nuestra ciudad. Quería preguntarles, ¿no?, podemos dialogar entre los tres, ¿qué tan presente está esta realidad, ¿no?, de enfermedad y muerte en los hospitales, acá en el Hospital de Clínicas de La Paz, por ejemplo? Bueno, sí, es una realidad pues muy presente, ¿no? En este tiempo de pandemia, bueno, ya estamos en la tercera ola, pero en la primera y en la segunda tenemos muchas experiencias. Justamente para que sepan todos, en la Pastoral de la Salud tenemos varios voluntarios, como aquí Ruth, Marcela, eh, laicos que nos ayudan, que están siempre a disposición para colaborarnos, pero también tenemos profesionales en salud, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, con las cuales siempre coordinamos, ¿no? Somos un punto, digamos, articulador. ¿Para qué? Para poder llegar a los enfermos, sobre todo a los enfermos más necesitados, ¿no? Mm, Yo creo que alguna vez hemos pasado por este hospital, si no lo hemos hecho, contarles de que aquí en el Hospital de Clínicas la realidad es pues muy diversa. No vienen enfermos solamente de la ciudad, ¿no?, sino que vienen de todo lado, de otros departamentos, provincias, y vemos pues realidades muy crudas, ¿no? O sea, porque ni siquiera a veces llegan, no tienen dónde dormir, no tienen un familiar que vele por ellos, ¿no? Entonces, esa es la realidad del hospital. Y sobre la pregunta concretamente, pues claro, en este tiempo de pandemia lo hemos visto más fuerte en el tema de la muerte de los pacientes a los que también hemos estado colaborando, muchos con enfermedades crónicas, que ya les atendíamos desde el principio, pero ya con la pandemia pues han llegado a fallecer muchos, ¿no? Me recuerdo ahora una experiencia el año pasado con Ruth de un enfermo que estaba ya, que falleció y que los niños estaban afuera, ¿no? O sea, no tenían dónde dormir y tampoco podían entrar a ver el ataúd, nada. Y era una situación muy desesperante, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hemos vivido también, o sea, lo digo así en general, ¿no? Porque hablar caso por caso sería muy largo, ¿no? Pero también hemos sufrido la partida de muchos médicos, ¿no? Médicos, especialistas, que siempre nos han colaborado en el silencio, como decíamos al principio. Nos traían medicamentos, nos colaboraban con consultas con los enfermos, y ha sido realmente una pérdida muy grande. Para nosotros lo hemos sentido mucho, porque han sido siempre nuestra mano derecha, ¿no? Algunos de ellos decían, no, mira, yo te ayudo, pero eh, sigo yo con mi labor desde el silencio, no querían darse a conocer, ¿no? Pero sí nosotros hemos sido testigos del servicio que han realizado, ¿no?, que han realizado por nosotros. Y también un tercer punto, hemos sufrido también
bajas entre los voluntarios, incluso, ¿no? Entre los voluntarios, y ahí ha sido una situación nueva para todos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, tener que ver la reacción muchas veces incluso de los familiares, que nos decían cómo es posible, que no sé qué. Todas estas situaciones hemos vivido, ¿no? Sin embargo, pues damos gracias a Dios porque hemos aprendido también mucho por esta pandemia, y hemos visto, y lo seguimos viendo, creo ahora, con Ruth, con Marcela, seguimos viendo que el Señor está ahí detrás, ¿no? O sea que a pesar de que es un tiempo duro, que lo sigue siendo, que hemos pasado por muchos momentos críticos, el Señor nos ha precedido, ¿no? Porque a veces uno piensa que la labor solamente es en ciertos momentos, ciertos instantes, pero este servicio que realizamos en la Pastoral de la Salud no tiene horario, ¿no? Me acuerdo en la primera, segunda ola, que incluso había noches enteras llamando, ¿no? Viendo qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, etcétera. Y eso mucha gente no se da cuenta, ¿no? Y yo creo que es importante decirlo, ¿no? Que detrás de lo que podemos ver hay varias hermanas que dan de su tiempo, que no tienen límite de horario ni nada y que están ahí siempre haciendo este trabajo, ¿no? Este trabajo silencioso pero grandísimo a los ojos de Dios, ¿no? O sea, nosotros seguimos también la palabra de Dios que dice: lo que hagas, hazlo en secreto, ¿no? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, dice también. Entonces eso es lo que se realiza en la Pastoral de la Salud, ¿no? Hay mucho trabajo de las hermanas, y yo me quedo de verdad admirado y quiero dar a conocer esto, que me parece importante, y yo solamente estoy agradecido con el Señor, ¿no? Porque al haber conocido a estas hermanas, he podido ver también el amor de Dios, he podido ver ese servicio que se realiza, que como te digo, no tiene límite, no tiene límite de hora, incluso muchos momentos, digamos, de espacio con la familia y todo eso, se dejan de lado. ¿Para qué? Para llegar a los enfermos. No, realmente es impresionante lo que mencionas, Andrés. Sí. Pero me gustaría que podamos hablar más al respecto, ¿no? Con Ruth, también con Marcela, esas experiencias, ¿no? Que han tenido, por un lado, ¿no? Las más dolorosas, ¿sí? En la atención, ¿no? A los enfermos, los casos más necesitados, por ejemplo, aquellas familias tal vez sin recursos, ¿no? Creo que muchos de esos llegan a estos lugares, ¿no? A este hospital de clínicas. Entonces, ¿qué dices al respecto, Ruth? ¿Qué nos puedes contar? A ver, Ismael, en la naturalidad que siempre caracteriza a Padre Andrés, ¿no? En hacer de la palabra una cotidianidad de darse, creo que es lo que en esta bendita pandemia, que así la hemos definido, hemos tenido la escuela de saber el poder del Señor, de abandonarnos a Él, de identificarnos en la impotencia, porque ha habido, creo que, momentos de mucha impotencia. Una de las cosas las ha ejemplificado muy bien Padre Andrés, ¿no? Encontrarnos en cuarentena frente a un cadáver en un cuarto donde era el único espacio que servía a esta persona, madre, además soltera, con 3 niños, que se fue, llegaron con el medicamento que entonces nuestro equipo móvil hacía ese servicio, ¿no? De entregar y llegar con los medicamentos. Llegaron tarde y estaba el cadáver siendo abrazado por los niños, y en su impotencia, la del equipo, y en su natural expresión de mujer, madre y humana, abrazó a los niños para sacarlos del abrazo que estaban junto a la madre. Era el cadáver ya. Entonces ahí fue también una lección de aprender a decir, bueno, Señor, contigo no tengo riesgos, que lo habíamos vivido muy, muy de cerca, muy de cerca. No deja de lacerar y es difícil guardar este dolor y narrarlo, porque como ese hay muchos hechos, ¿no? En que a quién acudir es esto,
Es esto que nos une, que nos hace que el sacerdote es el pastor amigo. ¿A quién puedo yo acudir, Señor, si no es aquel en que representa la fortaleza, la seguridad, el camino en la impotencia, la respuesta oportuna que en este momento no era oportuna? Había llegado el equipo en lo que asistíamos a un muy, muy lacerante cuadro. No hemos podido salvar una vida. Y no era solo eso, sino también no podíamos trasladar el cadáver. ¿A dónde? ¿Quién? A los niños, ¿dónde? Era el cuarto que hacía del único espacio donde comían, donde vivían, y dónde llevar a los niños. Era una pregunta, no era uno, eran tres. ¿Qué hacemos? Pues la noche se nos convirtió en día. Y así como esta experiencia, muchas otras, muchas que están ahí en el corazón guardadas, pero siempre tenemos la inquietud de escribir y hacer un testimonio con estos grandes médicos que también se nos fueron. Se nos fueron y uno de ellos se fue habiéndonos facilitado horas antes el oxígeno de su consultorio, él habiendo ayudado al traslado. Y el oxígeno, cuando él lo necesitaba, cuando descubrieron que sí estaba en horas de salvar su vida, necesitaba oxígeno, nosotros no podíamos trasladarle el oxígeno a tiempo y este doctor murió. Y como este cuadro, hay muchos otros que guardamos sin duda en esta bendita pandemia que nos acercó a decir: Señor, todo lo puedo contigo, pero enséñame a hacer lo que tú haces, o a encontrar la respuesta apropiada, o saber que no hay horario en esta pastoral, en esta pandemia particular que tú nos preguntas. Hay un referente muy grande, ¿no? Que a Dios se lo toca, que a Dios se lo ve, que a Dios se construye en una fe, pero está presente cuando no sabemos qué hacer, Él lo resuelve. Y como eso, seguimos en esta post-pandemia, no, la pandemia sigue, pero es post-cuarentena. Y en esta post-cuarentena, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos en esa respuesta afligida de decir, ¿cómo vamos a poder continuar cuando se ha encontrado la posible solución a algunos, pero los medicamentos son muy escasos, ¿no? Son inalcanzables. El precio es realmente para nosotros como pastoral casi imposible de llegar a uno solo con un tratamiento. Imagínate la magnitud de los que ya nos conocen y acuden, ¿no? Eso como para mostrarte unas de las tantas experiencias dolorosas desde ya, pero muy bien, si tú quieres, lecciones que nos van a quedar de por vida. Lecciones en las que hemos podido patentizar aquello, ¿no? No hay plata, hagamos una campaña, la colecta, ahí estaban las manos. Ese sigilo, esa confianza en decir al Señor, hay gente que va a responder y va a responder. Y esa gente ni conocíamos, solamente era por teléfono, articulando, buscando. El Padre, creo que el Padre, Dios Padre, nos ha enseñado a que está vivo en quien lo ha ungido, ¿no? A decir, sí, hagamos, lo vamos a salvar, vamos a poder dar. No sabíamos a quién, buscando dónde hospedar, dónde lo van a operar, y hemos salvado. Se ha dado respuestas, pero no siempre posibles a todos. Y aún seguimos. Solamente decirte un ejemplo muy cotidiano de lo que pasó ayer, ¿no? La alegría de saber que hemos recibido una donación de medicamentos dentro de esta pandemia que van a ser la respuesta precisamente a esta necesidad que no estábamos considerando alcanzable. Y al encontrarnos con esa alegría, ¿dónde vas a acudir? En la confianza que esta pandemia te enseñó a la cercanía de Jesús, en su pastor. Llamarlo y decir, ¡ay, la alegría! Nos han dado medicamentos que necesitábamos. Creo que es eso lo que nos ha enseñado, la cercanía a Dios. Nos ha enseñado que aquí nadie es más ni menos, que todos somos lo mismo, que tanto el
pastor, amigo, espiritual, como todos y cada uno hacemos solo un equipo. Y la respuesta no es de uno, es de todos. Y esa respuesta, más allá de lo posible, construir las posibilidades abandonándonos a Dios. Creo que eso ha sido la mayor lección que nos ha podido enseñar esta respuesta exigente, pero posible, la pandemia, de llevarla con amor a Dios en los otros. Sí, has dicho unas cosas interesantes, Ruth, que me gustaría que pudiésemos conversar también con Marcela, ¿sí? Dos cositas quiero puntualizar, ¿no? Que me parecen importantes. Y creo que vamos en esa línea. La primera es, en las catequesis que había escrito el Papa Francisco, ¿no? Año pasado, escribió unos textos que a mí me gusta mucho leer. Dice la vida después de la pandemia. Y en el contexto general, en esas catequesis, el Papa Francisco hace mención lo que dices tú. ¿Sí? O sea, que dice que de esta pandemia no vamos a poder salir aislados, ¿sí? Sino es que vamos a salir todos juntos, ¿no? O sea, personal médico, enfermeras, ¿no? Los religiosos, sacerdotes y los laicos, por supuesto. Entonces, creo que es una respuesta a eso, ¿te das cuenta? ¿No? Un poco sin querer, queriendo, como se dice, ¿no? Es una respuesta humana frente al dolor, ¿no? Y al sufrimiento. Un elemento. Segundo elemento que quiero rescatar, Ruth, y hablar contigo, Marcela, has dicho una cosa, ¿no? Creo que también tú, Andrés, lo has dicho, tocar a Cristo. Sí. Creo que es en la enfermedad, ¿no? Es en la muerte donde uno puede tocar a Cristo. O sea, ¿cómo es posible hoy día, ¿no? En pleno siglo XXI, yo puedo tocar a Cristo? Sí, es decir, muchas personas, digamos, cuando decimos esta frase, no entienden esta realidad, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo tocar a Cristo? Saber que Cristo, ¿no? Y Dios en Cristo está ahí, ¿no? En esa persona. O sea, imagínate ese niño que decías, ¿no? Ha muerto su madre y estaban abrazando, la estaban tocando, ¿no? Sí. Pero nosotros, ¿no? Ustedes particularmente, como agentes de pastoral, ¿cómo pueden expresar esa realidad, Marcela? Ese tocar a Cristo en el enfermo, en el necesitado, en toda esta realidad. Esta pandemia nos ha venido a dar un sacudón, en el sentido en que estábamos todos con una comodidad, se puede decir, en la atención, en la vida, en la facilidad de poder acercarnos a las camas, de poder ir, venir, traer las cosas. Sin embargo, nos ha presentado la dificultad. No todo era tan fácil. Nos ha tenido que mover para darnos cuenta de que somos tan nada, tan insignificantes, entonces, y que tenemos que vencer ese reto de hacer las cosas a pesar de las dificultades. Ha sido de mucha ayuda también en este tiempo los grupos virtuales, el WhatsApp y demás, porque es la oración donde nos ha fortalecido, es el tener presente al Señor en la oración. Personas que tal vez nunca se acordaron de que existía Jesús, de que nunca habían recurrido a la oración, ha sido muy importante. Nosotros lo seguimos haciendo todo el tiempo por los medios, con cadenas de oración. Sabemos que una persona necesita, que está enferma, que necesita muchas veces es llamar por teléfono y decirle, oremos, estamos rezando por ti. Hacer que ese enfermo alguna vez por lo menos se acerque a orar y se abandone, porque ahí es donde la persona tal vez pierde ese miedo a la muerte, ¿no? Encuentra la paz, la tranquilidad en decir, sí, Dios está conmigo y tal vez recién hacer la voluntad del Señor, ¿no? Esa resistencia que uno recibe. Eso uno lo hacíamos, digamos, permanentemente, directamente al enfermo, en la cama, o yendo a invitar a los familiares para que vengan a almorzar.
a decirles, bueno, esta enfermedad te da la oportunidad de mirar el cielo, esta enfermedad te da la oportunidad de acercarte a Dios. Y bueno, lo hemos seguido haciendo en lo posible y si se encuentra mucho consuelo. Ese es el consuelo de, como tú decías, de tocar a Dios. Tocar a Dios en la enfermedad y sobre todo con la oración. Muchas veces los medios económicos, los medios físicos, igual uno se mueve, trata de conseguir, pero yo pienso que lo más importante es el acercar a la persona espiritualmente. A ese momento tan difícil de haber perdido un familiar, que a veces no tienen el consuelo, o de encontrarse tendido en una cama y con la desesperación. Eso es sobre todo, yo creo, es el tocar a Jesús en ese momento. No, muchas gracias, Marcela, ¿no? Creo que has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Uno en la oración puede tocar a Cristo, ¿sí? Y es verdad, ¿sí? Es verdad, ¿no? En esa interrelación que tenemos con Dios, ¿no? En la oración personal, ¿no? También en la oración comunitaria, de alguna manera, ¿no? Tocamos a Cristo. Por supuesto, el lugar más excelente es la Eucaristía, ¿no? ¿Sí? Porque podemos tener a Cristo, ¿no? En la mano, ¿sí? Bien, ahora me gustaría saber un poco, podamos conversar sobre el papel de los ministros extraordinarios, ¿no? De la comunión en este tiempo, en llevar, ¿no? A Cristo a los enfermos. No sé si es sencillo, por ejemplo, Andrés, entrar a un hospital, por ejemplo, ¿no? O sea, un ministro no puede entrar así, no sé, solito, ¿no? Decir, voy a entrar al hospital y voy a dar la comunión, por ejemplo. Creo que no puede hacer eso. Entonces, pero independientemente de eso, Andrés, la labor que realizan los ministros, la labor de aproximación que hacen con los enfermos, ¿sí? Sí, los enfermos que muchas veces están ahí postrados, tal vez con sus familiares al lado, o tal vez también sin sus familiares, ¿no? En este tiempo de pandemia, están solos en sus camas, postrados y sin que nadie los visite. Tal vez solamente se van a encontrar con un ministro extraordinario, ¿no? De la comunión que esté visitando, ¿no? Cama, por ejemplo. Entonces me gustaría que pudiésemos hablar sobre eso, o sea, ese papel que realizan tanto como tú, como sacerdote, ¿sí? Y por supuesto junto contigo, ¿no? Los laicos, ¿no? Y llevar a Cristo a las personas, ¿no? Sobre todo en la comunión, Andrés. Sí, ha sido sin duda y lo es todavía hasta ahora, ¿no? Sin ir más lejos ahora, incluso la misma entrada del hospital está restringida, ¿no? Entonces, desde ese mismo hecho es un poco más complicado, ¿no? Y también, pues, pensando en la salud de las mismas ministras de comunión, ha sido un tiempo un poco más restringido, ¿no? Sin embargo, no se ha dejado de hacer, como decía también Marcela, ¿no? Este acompañamiento con la oración, sobre todo la comunión espiritual, que ha sido un poco lo que ha ido. Es verdad que no es lo ideal, ¿no? Es como ahora que estamos aquí, no es lo mismo que cuando lo ves por televisión, sin duda, nunca va a ser lo mismo. Pero esta pandemia pues nos ha obligado a adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva realidad y utilizar otro tipo de medios, ¿no? A mí me ha tocado incluso porque hay ciertas salas donde de un momento a otro te dicen, bueno, ha habido un caso de COVID, todos aislados, se cierra, etcétera, y es prácticamente imposible ingresar, ¿no? Pero de todas formas, con la ayuda de los familiares, hablando con ellos, siempre hemos tratado de seguir acompañando, ¿no? Haciendo una oración vía WhatsApp, ¿no? Una videollamada, etcétera. Y he tenido experiencias con algunos enfermos donde me ha tocado ver igual justamente el momento de la muerte, ¿no? O sea, estaban los hermanos ahí alrededor y la señora ahí rezando con ella y rezando el Ave María, pues el Señor se la llevó, ¿no? Entonces, este acompañamiento es muy importante, es vital para la familia, para el enfermo. Y como te digo, pues lo hemos tratado de hacer en la medida de las posibilidades y viendo las limitaciones, ¿no? Que nos ponen también en los hospitales, aquí en el hospital también, pero siempre
acompañándoles con la oración y en la medida de lo posible con los sacramentos. Hay salas donde, como te digo, se puede entrar, hay otras que no se puede, pero de todas formas siempre tratamos de hacer presente al Señor, a los enfermos, ¿no? Sí, bien, yo quisiera un poco preguntarte, Ruth, ¿no? Dialoguemos, por ejemplo, o sea, ustedes, ¿no? Al estar aquí en el hospital, ¿no? En la clínica, hasta el día de hoy, ¿no? Estamos frente a la realidad de la muerte. Ustedes han debido observar, ¿no? Y todos creo, hoy con la pandemia, como que hay un temor, ¿no? O sea, generalizado de aproximarse al otro. Es decir, tú dices, por ejemplo, ¿no? Tengo COVID, entonces la gente ya te pone, ¿no? Una muralla, sí, sí. Imagínense si eso sucede afuera, ¿no? Donde las personas se enferman. ¿Qué sucede aquí en el hospital? Cuando una persona efectivamente tiene COVID y está grave. Y ahí está el ministro de la Comunión, ¿sí? Que de alguna manera quiere llevar a Cristo, pero está frente a esa realidad también suya, ¿no? Porque sabe que se puede contagiar, esa es la gran verdad. Se puede contagiar y puede morir también. Y como han mencionado, ¿no? Muchos médicos han muerto por atender a los pacientes, ¿no? Voluntarios han muerto por atender a los pacientes, es decir, eso habla de por sí la entrega, ¿no? Que tienen estas personas, ¿no? A un servicio tan grande como es la entrega de la comunión. ¿Cómo ha sido esa realidad que en persona hayas vivido tú, Ruth? Bueno, hiciste mención a un ministerio y ese es el brazo articulador de la pastoral de salud, los ministros extraordinarios de la comunión. Se identifica ya extraordinarios, ¿no? Sí. Y aquí en los que servimos como ministros extraordinarios en la comunión, en esta pastoral, realmente es para lo que ha sido creado en este ministerio. Este ministerio ha sido creado precisamente para acompañar a los enfermos en el privilegio de llevar a Cristo a los que no pueden ir a su encuentro en las Eucaristías. Si esto ya es patente para nosotros en nuestra propia identidad de servicio en la pastoral de salud, tiene eso de bello, de sentirse que una respuesta al llamado de Jesús es ir al encuentro, llevándolo a Él. Pero esto te exige más, te exige un testimonio de vida en el que realmente uno tiene que darse en la magnitud que no tiene temor, porque el contagio siempre existe, no durante esta pandemia. Antes, tienes que entrar a un pabellón donde realmente puedes contagiarte. Tienes que entrar a un pabellón donde tienes que mostrar a ese Cristo vivo en la esperanza cuando estás frente a un hermano con cáncer. Es decir, desde ya es diferente. Pero ¿qué creo que es importante resaltar? Lo importante de resaltar es, miren cómo se ama. Esa palabra, amar a aquel en el que realmente no tienes temor de mirar un rostro quemado, porque en ese rostro identificas a Cristo. Es que aquello que te hace carne de la carne, te hace palabra en acción. Y el ministro tiene que estar imbuido de esa espiritualidad en la que tiene que primero entregar a Cristo su día, su servicio, pero también pedir al Espíritu Santo que le llene de sus dones y de sus frutos. Y de sus frutos hacer que realmente el otro confíe. Pero eso no es cuestión de una recomendación o 10 parábolas o 100 parábolas que nos llevan, Jesús nos enseña en las parábolas, hablar como ellos. El enfermo como te habla, con desesperación, con angustia, o finalmente en su silencio una mirada de decirte, no quiero que vengas, yo no creo en ese Dios. Hay muchas experiencias antes de la pandemia, en el ejercer del ministro. Por tanto, el ministro va y lleva a ese Cristo en la mirada,
que lleva esperanza, que lleva consuelo. Jesús es tacto, Jesús es presencia. Ahora en esta pandemia teníamos que seguir haciendo esa labor con las restricciones de seguridad que nos pedían y las recomendaciones, obviamente, con quién estábamos sirviendo en esa precaución de ser los primeros en cumplir las reglas que el hospital nos exigía. Pero eso no significa abandono. Al enfermo no puedes abandonar. Significa el otro ejercer de esa acción que esta pastoral hace de este ministerio lo extraordinario, no solo porque nos pide el pastor amigo en la parroquia. El ejercer de nuestra misión es fundamentalmente en los hospitales. Y ese hospital te hace decir, bueno, no puedes ir ahora a llevarle al Cristo viviente en la comunión, pero mi hijo te sigue necesitando con aquello otro que es importante, los medicamentos, que es lo que hacemos. Los ministros, no somos exclusivamente puros ministros, hay muchos voluntarios. Sin embargo, tampoco podemos dejar que el ministro lleve el consuelo llevando el medicamento, llevando la esperanza de vida, de mejorar, de curar, de sanar. Eso es sobre todo sanación. Entonces no podemos dejar de cumplir con esa labor, otorgándole medicamentos, pero no solo medicamentos que le salven la esperanza de vida, sino también con alimentos. Y ahí está una clara vivencia. Mira, sí, me encanta que sea en ese lugar donde hubieras tenido que entrevistar. Este lugar sagrado donde Jesús habita también está constituido en farmacia, en comedor, servía así en el comedor. Esto era comedor antes de la pandemia y sigue siendo comedor, pero llevando las ollas, trasladando a otro lugar, que nos acaba de decir muy bien Marcelita. El pastor no es aquel que te dice, bueno, ustedes tienen que ir y hacer. Te dice, hagamos. Hay que cargar alimentos, porque así hemos logrado con esta articulación del ANE, yo del movimiento, es decir, en los pasos de Movimiento de Cursillos de Cristiandad, ¿no? El padre con otro carisma, pero aquí desaparece, más allá de ese encuentro que te ha permitido hacer una misión. Aquí todos somos uno. Aquí todos vamos a responder, ministros extraordinarios de la comunión, sí, la mayoría hemos venido a ese servicio, pero no nos hemos limitado, cuando esta pandemia nos ha exigido no poder estar en contacto con el enfermo, sino en llevar a Cristo con el hambre que ese pueblo necesita. ¿Sabes? Yo lo he visto realmente de cerca cuando llegaba el médico y nos decía, yo no voy a poder hacer nada, Ruth. Dile al padre que no vamos a hacer nada, porque esto no es solo de medicación. Estos enfermos necesitan comer. Lo he visto al padre llevando una bolsita que para entonces era tan difícil conseguir, trasladarse, su leche, su pan, sus fideos, lo que conseguía, y llevando a la casa a entregar. Ya no era ese cuerpo místico, no era ese pan que comulgábamos, era el pan compartido en decirle, mira, aquí está Jesús y te trae y no te ha abandonado. ¿Cuántos decían Dios se lo pague? ¿Cuántos se acercaron a través de saber que Cristo estaba ahí, llevándoles lo que necesitaban para comer, posiblemente para un día, o ponte para un desayuno, pero estaba Jesús presente? Eso es lo que hemos aprendido en esta pandemia, a saber que Cristo es presencia, y presencia en los que más necesitan, los que estaban en las calles, o buscando, tocando puertas a través de un teléfono, o diciéndole, Padre, su palabra va a ser mucho más que la mía. Llamemos, hagamos, dígales usted que hay que hacer de esta familia un albergue transitoria, sí, pues porque hay que llevarle comida, o sin que le digas nada. Es esa confianza que tú tienes, solamente avisarle y él te diga, Ruth, he conseguido alimentos. Ya, vamos a hacer que vengan, podemos entregar. Y ahora acabo de ver a unas personas que están esperando llevar eso, llevar precisamente sus alimentos a la casa. Ha sido coincidencia, pero están ahí afuera esperando que el Padre lo que consiguió
pueda servirles para su semana, porque no tiene, puede también vestimenta. Siempre lo han hecho acá, pero en esta pandemia se ha hecho más y se sigue haciendo. Y vamos a seguir haciendo porque hay esta confianza de articular un servicio del ministro con su pastor y que el ministro no solo es para estar extraordinariamente cuando el padre sacerdote de una parroquia lo necesita, sino cuando su pueblo, sus enfermos lo necesitan, no siempre llevando esa comunión física, sino también el pan, el abrigo, la esperanza y la acción hecha carne. Creo que es eso lo que el ministro lo ha hecho siempre, pero ahora lo hemos aprendido a hacer de otra manera. Gracias, Ruth. No, de verdad, muy interesante tus aportes. Yo creo que es muy significativo lo que dices. Yo quiero rescatar 3 palabras importantes. Por un lado, yo creo que con este tipo de actividad, ¿no?, que se realiza, ¿no?, la misión evangelizadora de la Iglesia, ¿no?, se va extendiendo. Es decir, la evangelización es esto, ¿verdad? Es realizar lo que se está haciendo aquí, ¿no?, en el hospital, y muchos otros, ¿verdad?, en la Iglesia, en diferentes lugares están realizando esa actividad, la evangelización. Después quiero recalcar también esto que había dicho al principio, porque creo que es bien importante, ¿no?, tocar a Cristo. Sí, tocar a Cristo en el enfermo. Y un tercer elemento que quiero mencionar es algo que has mencionado, ¿no?, que todos sean uno. ¿Sí? Es el mandato de Cristo, ¿no?, creo que del Evangelio de San Juan, ¿no?, de Andrés. Sí, es lo que deja el mensaje Cristo, ¿no? Al final, ¿cómo conocerán? Dice, ¿no?, que sois mis discípulos, ¿no?, si se aman los unos a los otros y son uno. Y creo que es eso, ¿no? Diferentes espiritualidades están aquí, pero ninguno dice, no, esto es lo mío, esto es lo tuyo, sino cada uno hace lo que tiene que hacer y todos en comunión. Creo que esa es la belleza también de la Iglesia, ¿sí? La Iglesia creo que tiene carismas, ¿no?, de diferente índole, y todos caminamos, ¿no?, juntos, ¿sí?, en la misma misión, ¿no?, que es, en este caso, es llevar a Cristo. Bien, Marcela, ya casi vamos a ir terminando. Quisiera consultarte una cosa importante, y también después a Andrés. Es sencillo, digamos, o cómo los ven a ustedes, por un lado, a ti, Andrés, como sacerdote, como capellán, y después a los voluntarios, ¿cómo los ven aquí en la clínica? ¿Es fácil la relación o la interrelación, por ejemplo, con la parte administrativa, ¿no?, o sea, con la parte gerencial de una clínica? ¿Cómo los ven a ustedes? Tal vez como bichos raros o tal vez como un gran apoyo en este tiempo. Mira, yo siempre he tenido mucha acogida a cualquier pabellón que he ingresado. Bueno, tenemos por una identificación, nuestro chalequito, de manera que ellos saben que somos voluntarios. El acercarnos justamente a la enfermera, decir, mira, qué paciente es el que necesita más ayuda, a quién no tiene ropita, o los mismos ya nos conocen en el hospital al estar circulando y dicen, ay, este paciente no tiene ropa, nos lo puedes conseguir, o los mismos enfermos que están en la cama muchas veces nos ven entrar y no tienen un familiar y nos llaman, por favor, venga, necesito esto, necesito el otro. Muchas veces la ayuda simplemente es que les dejan su receta en la cama, pero no hay una persona que les vaya a conseguir esa receta. La receta puede estar todo el día, pero si el paciente no tiene quien se lo vaya a recoger de la farmacia, se queda con la receta. Entonces, muchas veces simplemente el hacer todo el trámite, que no es fácil, que es moroso, porque hay que ir a hacer fila a la farmacia, fila al otro lado para que te pongan el sello. Entonces, a uno le puede demorar media hora, una hora el ir a conseguir y comprar lo que le hace falta, si es que no hay todo lo que se puede conseguir en las farmacias de ayuda. Pero entonces las personas tal vez nos ven como una esperanza, tal vez una salvación, decir, bueno, ¿a quién puedo acudir en ese momento? ¿No? Y bueno, siempre ha habido una relación de mucha cordialidad porque
siempre guardando el respeto con los médicos, guardando sus horas de visita, no interrumpiendo porque están en hora de visita, entonces tampoco podemos ir a interrumpir, tendremos que esperar un momento que ellos acaben su trabajo. Pero la verdad que yo siempre he sentido, además, bueno, punto aparte, en realidad yo he estudiado una carrera de la salud. Mi profesión es de fisioterapia, entonces ya desde la universidad, aunque lo he estudiado de vieja, pero ya en la universidad he aprendido, ¿no? Ese trato con los pacientes, con los enfermos, ya haciendo desde la universidad los rotes que llamamos en cada hospital, haciendo nuestros turnos. Entonces ha sido siempre un acercamiento hacia la persona. Entonces tal vez yo lo llevo desde la sangre, ese deseo. No sé, que para mí la verdad que siempre ha sido muy fácil, más bien una pasión mía, ¿no? ¿Qué dices, Andrés? A ti, por ejemplo, como capellán, ¿cómo te ven? O sea, hay digamos, un respeto, ¿no?, de la gente, del personal médico, ¿no?, de los guardias, ¿no?, los policías que están por aquí vigilando. ¿Cómo los ven a ustedes? Sí, nos ven así con respeto, ¿no? Con respeto y con mucha cordialidad. Yo prácticamente vengo aquí, es como si estuviera en mi casa, ¿no? Porque tú vas pasando cuando ingresas aquí a la capilla y todos te saludan. Padre, ¿cómo está? Etcétera. Siempre hay una preocupación, hay un sentido de Dios, ¿no? Y más en este tiempo, en el personal de salud y todo. Muchos de ellos quisieran venir, estar aquí en la misa, a veces se ven impedidos por las actividades que tienen que realizar, pero siempre tratamos de estar con ellos, ¿no? Acompañarles en este tiempo. Justamente ahora voy a ir a estadística, que ayer se acercaron uno de ellos y me dice, padre, ha muerto uno, ¿no? Y está un poco pesado el ambiente, queremos que venga, ¿no? Entonces, hay el sentido de Dios aquí en el hospital muy, muy grande y bueno, en la medida de las posibilidades, pues siempre estamos ahí tratando de hacer esta presencia del Señor, que estoy seguro que ayuda mucho y en este tiempo, porque también, bueno, hablar un poco del mismo personal de salud, yo creo que es bueno hacerlo, que vive un momento también de estrés, ¿no? De estrés frente a esta situación, la posibilidad del mismo contagio, la depresión, porque no es fácil ver a tantos enfermos y a veces no tienen los medios, o tú mismo con la sospecha de llegar a tu casa y contagiar a tu familia, ¿no? Eso es lo que está viviendo el personal de salud. Entonces, en este tiempo, pues estamos tratando de apoyarles siempre con las precauciones necesarias y estar ahí, ¿no? Pues, acompañarles incluso con el duelo. Ha muerto la anterior semana un médico intensivista y hemos estado ahí celebrando la misa, ¿no? Entonces, hay un sentido de Dios muy grande acá, ¿no? Y a nosotros como iglesia, pues un poco rescatando lo que decía Ruth, Marcela, ¿no? El Señor nos ha movido el piso, pero para seguir estando ahí al lado del enfermo, al lado del personal de salud. Y yo creo que el Señor nos llama a todos nosotros a poder perseverar, ¿no? Perseverar en nuestra fe, mantenernos firmes en nuestra fe y donde el Señor quiera que estemos, pues ahí, como dice la palabra, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga por ti? En este tiempo de pandemia el Señor nos ha dado otra misión distinta, ha movido el comedor, que todos los lunes aquí lo armamos, ¿no? Hace un año que no lo hacemos, pero ha dicho, bueno, no se hace aquí, lo llevamos ya directo al Hospital del Niño, a oncología, ¿no? Con la ayuda de las hermanas. Y como decía Ruth, lo mismo, ¿no? No hemos podido dar la comunión, pero hemos dado otro alimento, ¿no? Que necesitan igual los enfermos, ¿no? Medicamentos, víveres. Y ahí está el Señor, ¿no? O sea, ninguna duda de que ahí también está el Señor y que nos ha enseñado mucho a partir de esta pandemia, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros va a volver a ser el mismo después de esta pandemia y ojalá que seamos, pues, mejores cristianos, eso sí, ¿no?
que seamos mejores cristianos, que tengamos esta sensibilidad con la realidad de los demás, ¿no? Porque a veces no vemos lo que Dios nos ha dado, ¿no? A mí me impresiona y yo digo, pucha, el Señor me lo ha dado todo, ¿no? Y muchas veces no lo he sabido ver. Y hay gente que realmente sufre, ¿no? O sea, que está el rostro de Jesucristo sufriendo, el sufrimiento de los inocentes, ¿no? Y eso a mí que me muestra, el Señor me dice, bueno, date a los demás, ¿no? Lo que yo he hecho por ti, hazlo por los demás, ¿no? Y por eso yo creo que estamos aquí, ¿no? Para dar a los demás lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo con nosotros. Qué excelente, de verdad. Un detalle más, ¿no? Antes de poder finalizar, esto del duelo, ¿sí? Es decir, cuando ustedes seguramente son testigos, creo que lo han dicho, persona se le muere, ¿sí? Se le muere y, no sé, en el caso de ese hijo que ha muerto, ¿no? Su madre ha muerto y están solos. Y después viene todo el proceso del duelo, ¿sí? Es decir, no quieres dejar partir, ¿no? A la persona porque hay un apego, ¿no? Profundo, como en todos, ¿no? Por las personas que queremos. No sé si ustedes han visto ese proceso de duelo, ¿sí? Donde a veces incluso la persona, o sea, se derrumba, ¿sí? Prácticamente la persona se derrumba, dice, ¿no? O sea, con esta persona que ha muerto, yo me quiero ir, ¿sí? Yo me quiero morir también porque ya no hay esperanza. No sé si hay algún caso así particular, ¿no? De duelo profundo que haya vivido y cómo, digamos, ustedes como agentes han podido acompañar ese proceso de duelo, Ruth. Bueno, creo que tiene mucho que ver el vengan y verán, ¿no? Porque las respuestas, si bien son en conjunto, llámese esto, médicos, enfermeras, el trato, la cercanía que se establece y además en este sentido la identidad de iglesia se patentiza, porque ahí no te van a conocer y van a decir el padre Andrés, lo conocen todo el mundo acá en el hospital, pero van a decir el padrecito, y el padrecito es iglesia, aunque todos somos iglesia, pero es esa la identificación. Y los médicos que en un principio siempre van a guardar un cierto recelo, no rechazo, porque no hay rechazo, sino van a ser aquellos que van a ver qué hace la iglesia, que nos identifican, ¿no? ¿Qué hacen estas personas de toda edad? Porque esta pastoral tiene de toda edad, pero más somos mujeres, eso también es real. Entonces va a decir, a ver qué hacen. Y al descubrir qué hacemos, genera confianza, porque ellos han visto, son testigos. Y en esta pandemia, pero antes también, porque vas haciendo camino. No es aquello que construyes de la noche a la mañana, sino se va construyendo esta relación de lo que tú decías, porque viene muy bien a colación, ¿no? Porque el médico termina su tarea habiendo tratado de salvar la vida, pero cuando no lo hace, termina su tarea con el difunto, ¿ya? Pero detrás de ese difunto, nuestra tarea sí ha sido de acompañar, llevar los medicamentos, llevar la Eucaristía, llevar el consuelo, la esperanza, no se acaba, pues, porque eso en la familia queda, y la familia queda en abandono, y muchas veces renegada en su fe, porque lo considera un castigo, ¿no? Entonces, son las mismas personas que ante este hecho de pronto ven que se puede hacer algo más, que no había terminado su tarea, la de él sí, pero que hay otras hermanitas que son de la iglesia y que ellas pueden hacer algo que ellos no han podido hacer. Entonces de pronto te encuentras con una llamada, ¿no? Que te dice, hay unos niños que están solos y que realmente la madre es alcohólica, un testimonio, ¿no? Que es alcohólica y que no sabemos qué vamos a hacer, porque realmente si era alcohólica y estaban ustedes dándole el soporte para que deje el alcoholismo, va a caer ahora nuevamente. Entonces, hagan algo, ¿no? Y ese algo nos invita a hacer de la tanatología que nosotros la conocemos una acción. Pero no es con todos, Ismael. Esa es nuestra impotencia y a veces nuestra falta de poder llegar a muchos. Simplemente acudimos a llamados que nos hacen de médicos o de enfermeros, ¿no? Entonces, llevar el consuelo, llevar la esperanza, generar
esta confianza que no es castigo, mostrarles que no estaba ausente porque se le había asistido ya con medicamentos, pero que era realmente una designación mejor, porque los riesgos de continuar con un cáncer, que no hay posibilidades de vida, entonces pues hay que asumir la voluntad de Dios desde lo que ellos habían perdido, la fe, ¿no? Y que ya estaba la madre recuperándose del alcoholismo y que fue eso el mensaje que ha dejado a la familia, ¿no? De que es posible dejar algo que en años se ha considerado imposible, que Dios es posible. Entonces, hemos hecho, pero no lo hemos hecho porque la verdad no nos alcanza a tiempo, tampoco, ni antes y ahora peor. Ahora hemos logrado simplemente llevar al caso particular de algunos, buscar asilo y no abandono. Durante la cuarentena se hacían velorios a través de las misas virtuales, ¿verdad, padre? Eso me hemos hecho, ¿no? Habíamos hecho misas virtuales, entierros virtuales. O sea, no estaba físicamente ni el cadáver, porque ni el cadáver lo teníamos, pero estaban los hijos, estaba la familia, estaba aquel esposo desesperado escuchando y celebrando aquello que físicamente no lo podía, ¿no? Entonces yo creo que llevar la esperanza, el acompañamiento, el duelo es bien ampuloso, es bien grande el hacer, y eso necesitaría, dentro de lo que significa ya la organización, porque esta es una organización un poco subgéneris que tenemos la pastoral, entonces buscar formas, y ha sido siempre un reto. Esperemos concretar, que exista, como ahora existe, personal que está a cargo de llevar la salud, que son los médicos, que tenemos médicos, ¿no? Enfermeras, también tenemos trabajadores sociales, es decir, cada quien desde lo que puede hacer, como Dios nos ha regalado diversos carismas y talentos, ¿verdad? Entonces también están las encargadas de llevar el alimento. Pero detrás de todo esto hay un montón de gente. No somos nosotros, qué pena, ¿no? Que no poder entrevistar y hacer a todos los demás y que cada uno te cuente. Y en este diálogo tan informal, tan bonito, que no deja de ser apasionante, Ismael. Yo me apasiono por todo lo que he vivido y hasta a veces me falta control, porque de pronto Dios siempre es misterio, es presencia. Y hablar de Él es como decir, mira, Dios me ha hecho testigo de tantas cosas y nos sigue haciendo testigos y nos sigue utilizando nuestra inutilidad para mostrarnos que todo es posible, que no hay que temer, ¿no? Y hacer de su palabra, porque la espiritualidad es aquello que nos mueve y nos genera, y de decir, nos van a responder las hermanitas, que así las llamamos, ¿no? Hagamos padre, nos van a responder, siempre nos han respondido. Vayamos, busquemos. Hay mucha gente con mucho amor. Hay mucha gente que da su tiempo, que genera esperanza, y esto es importante, Ismael, la confianza. ¿Cómo confío yo? ¿Cómo no confiar en decirle, usted hágalo? Porque la gente está acostumbrada a su palabra, y si usted llama, vamos a tener respuesta y aventurarnos a hacer cosas en esa confianza que van a responder. Y Dios no falla, porque lo hacemos en su nombre. Y no nos gusta mucho hablar, eso es lo que nos ha también unido, ¿no? Lo que hace la mano derecha, la guardamos a la izquierda. El padre Andrés es aquellos de que no mucho le gusta comentar de las cosas que hace. Y creo que tú ya lo conoces, ¿no? Y nosotros ya lo conocemos más, pero sí, las llamadas entre nosotros, es hasta cualquier momento, porque de pronto hemos colgado y hay algo que hacer, ¿no? Y hay que llamar. Y con Marcela, con todos nosotros, también a través de WhatsApp. Ese es el medio también que hemos aprendido a la tecnología de hoy, ¿no? Yo era una analfabeta en la tecnología y de pronto me decía el doctor, pero mándeme una captura. Ay Dios, ¿qué es captura? ¿Quién tiene que capturar? Es el modo de esta informalidad, ¿no? ¿Qué es captura? Y esto, muy importante el apoyo de la familia.
¿no? Sin poder bajar, creo que de 2 en 2 las gradas. ¿Qué es captura? ¿Qué es captura? Las nietas, mucho más pequeñísimas. Abuelita, tranquila, le voy a enseñar. O sea, quiere decir captura, pero la captura no tenía que demorar, era que el doctor tenía que ver era un hecho de una radiografía, porque así es como nosotros trabajamos ahora. Y aprender, ser de aquello imposible de alcanzar, hacer, ¿para qué? Para llegar al otro. Creo que también aquí es importante resaltar, ¿no? Aquel encuentro con aquello que somos iglesia y nos identificamos desde el obispo y todos y cada uno de lo clerical con lo laical, un solo cuerpo, ¿no? Y me encantó tanto la primera vez que ya lo conocía al actual monseñor, pero sus palabras me motivaron. Y habíamos ido con otra fuente de buscar formas de trabajar en forma conjunta con el arzobispado, ¿no? No era como pastoral. Pero su recomendación, él nos me identificó como pastoral, no a mí, sino a lo que hace la pastoral, y de decir, apoyen a la pastoral. Es esta unidad en la que todos vamos a ser uno. Me encantó mucho y creo que es esto lo que rescato de esta conversación, que más allá de un ministerio que realmente es un privilegio ser ministro extraordinario de la comunión, no podemos dejar de saber que el uno depende del otro y que todos podemos hacer mejor en respuesta a cada necesidad. No quería dejar de hablar de esto que me parece importante y disculpa si no fui clara en la respuesta. No, está bien, está excelente, Ruth, ¿no? Todo es válido y creo que esto aporta muchísimo. Bien, ya vamos terminando ahora sí. Yo creo que quiero terminar con una cosa importante que creo que ustedes lo han dicho. Creo que la presencia, ¿no? La presencia de la Pastoral de la Salud, ¿no? La presencia de ustedes aquí, en este lugar, y de muchos otros, ¿no? En otros lugares también, ¿sí? Como iglesia están realizando, es un signo de esperanza. Un signo de esperanza, ¿no? Frente a esta pandemia, ¿sí? O sea, imagínense lo que decías tú, Marcela, a mí me ha sorprendido. O sea, ponen la receta en la cama y no hay quien vaya a comprar. O sea, es la esperanza hecho, ¿no? Presencia, que ustedes se aproximen a ese lugar y agarren y aparezca después el medicamento o el alimento o solo la sola presencia aquí, frente al hecho de la muerte, ¿sí? Donde está todos los días presente. Y creo que eso es una misión, ¿sí? Una misión que Dios nos regala, ¿no? Porque es dar esperanza, ¿no? A las personas. Y creo que nosotros, ¿no? Ustedes en este caso, con su sola presencia, con sus actividades, están sembrando esperanza, ¿sí? Aquí, en este lugar, en esta sociedad. Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es grande, porque eso viene de Dios. ¿Sí? Eso viene de Dios, porque la esperanza pues va a llevar a la fe, ¿sí? Claro, es verdad, también la fe puede llevar a la esperanza, ¿no? Pero imagínense, o sea, con la esperanza llevamos a Dios a las personas y mostrando los hechos que ustedes han mencionado. Bien, yo les doy las gracias de verdad, Marcela, Andrés y Ruth. Yo nada más quiero terminar con una cosita, o sea, yo creo que muchos van a ver este video y yo quisiera preguntarles, muchos que son católicos y todo el pueblo de Dios en general, ¿no? Espero que así sea. ¿Qué les pueden pedir a ellos? ¿Sí? ¿O qué pueden decir que ellos hagan para que les apoyen, ¿no? En breves palabras, ¿no? Para que los escuchen, por favor. Andrés. O Marcela primero, ¿no? Y un poco lo que ya hemos hablado, ¿no? Lo que hemos hablado, tener como cristianos católicos, lo primero, esta sensibilidad, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy dura, una sociedad que no le interesa el otro, ¿no? Sino que vive en el individualismo. Y si el Señor nos ha traído a la iglesia, nos ha traído para darnos, ¿no? Como lo ha hecho Jesucristo. Partirnos como Él se parte en cada Eucaristía por nosotros, partirnos también nosotros por los demás, por los enfermos, ¿no? Y aprovecho también la ocasión, ¿no? Si hay alguno que tiene la inquietud y decir, oye, yo quiero eso, pues las puertas de la Pastoral de la Salud están abiertas, ¿no? Para nuevos voluntarios. ¿Qué se necesita para ser voluntario? Pues que seas cristiano católico en comunión con la Iglesia, que vivas tu fe, sea de la espiritualidad que seas, y que le digas al Señor, aquí estoy, Señor.
para hacer tu voluntad. ¿Dónde quieres que vaya, no? ¿Qué quieres que haga por ti, no? Y pues será una alegría pues poder recibir nuevos voluntarios que también nos sigan ayudando. Aquí tengo a 2 hermanas, pero como ya lo hemos dicho, hay todo un pueblo detrás, ¿no? Que nos apoya. Aprovecho también para agradecerles, porque estoy seguro que algunos de nuestros voluntarios lo van a ver este video y a veces no hay la ocasión para darles las gracias, ¿no? O sea, estoy seguro que el Señor les va a devolver el 100 por 1 por ese granito de arena, ¿no? A veces nos vemos tan poca cosa, ¿no? O sea, ¿qué es esto que yo voy a dar para todo lo que se necesita? Pero esa nada, el Señor lo vuelve, lo multiplica, ¿no? Y lo multiplica en bendición para toda la gente, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad a todos los voluntarios y reitero la invitación a alguno que tenga la inquietud en el corazón de sumarse al voluntariado de la Pastoral de la Salud, pues lo vamos a recibir con los brazos abiertos, seguros de que entre todos, unidos, como hemos hablado, vamos a seguir llevando adelante esta misión que Dios nos ha encomendado. Adelante, Marcela. Bueno, lo que yo quería hacer, resaltar sobre todo, es que hay mucha gente detrás que muchas veces no sabe cómo ayudar, desea ayudar, desea llevar, hacer algo, pero muchas veces no saben cómo encaminarlo, o están encerrados, o tienen miedo, o no saben la verdad cómo encaminar esto. A mí esto mucho me ha ayudado con el mantenimiento del comedor, porque el comedor en realidad, como les decía, lleva más de 10 años y con aportes simplemente de gente voluntaria. Personas que, bueno, yo doy 20 pesos al mes, yo doy 50 pesos al mes, yo puedo dar 100 pesos al mes, pero que en el anonimato están colaborando. No tenemos ingresos de otro lado, no hay un ingreso propio. Y yo me topo con muchas personas que incluso me llaman y me dicen, quisiera ayudar, tengo ropa, quisiera, tengo esto, ¿no es cierto? O ¿cómo puedo ayudarte? Y en ese sentido, no solamente estamos sirviendo tal vez de canal, pero esa persona que en su casa, encerrada o qué sé yo, tiene ese deseo de ayudar, le estamos también dando esa bendición que va a recibir del Señor, porque su ayuda está llegando a quien ella quiere, ¿no? Tal vez esos 20 pesitos que ha dado pueden ser la salvación para esa persona, ¿no? Porque ella está brindando lo que puede. Es una manera de encauzar y hay mucha gente que así, incluso personas del exterior, ¿hay alguna cosa en que puedo ayudar? ¿No? Es ese deseo del católico, es la providencia de Dios que es tan grande que nunca se agota, ¿no? Nunca se agota. Uno dice, ¿y ahora de dónde se va a conseguir esto? No sé de dónde, pero aparece, ¿no es cierto? Es así. Entonces, es importante, sobre todo, como decía Ruth, que se hace un camino. No es de la noche a la mañana, no es que, porque también hay tanta desconfianza, pero es un camino en que la Iglesia va llevando siglos y la providencia no falta y hay que rescatar. Y a todas esas personas que sí desean colaborar, también que se puedan acercar, ¿no? Gracias, Marcela. ¿Algunas ideas que puedas tener, Ruth? Creo que es cumplir con el bautismo, ¿no? Es hacer de eso que Dios nos da, hacernos hijos de Él, pero también cumplir la misión, ¿no? Esta misión que no es nada difícil. Hay hermanas que una vez a la semana vienen a atender la farmacia, ¿no? Hay hermanas jóvenes que se ocupan de ir a la colecta de los medicamentos, porque nosotros generalmente no recibimos dinero, ¿ya? Las contribuciones son en medicamentos. Tenemos esta organización.
que cualquiera que fuere, no siempre es el profesional, no siempre es aquel que puede dar una cuota. Acá no hay cuotas, aquí hay acción en servicio de lo que significaría un tiempo, y no es permanente el tiempo, es una vez a la semana de lo que podrían dar, y no es toda la semana, es horas a la semana, en el que tú puedes cumplir con este Dios de la vida, haciendo que los demás tengan una mejor calidad de vida. Así de fácil, así de sencillo es cumplir con esta misión de ser bautizados y sobre todo de hacer con amor, ¿no? Hay mucha gente que sí, que no sabe lo que va a hacer, y esta es la oportunidad, es la oportunidad que está abierta. Ahora, por la pandemia, restringida, pero no inutilizada. Desde la casa se puede hacer. ¿Se puede hacer qué? Mira, fíjate, hay muchas personas que hacen policía y en eso encuentran que han tenido ropa que les ha sido de más, o algunas cosas que se han mudado y ya no las van a utilizar. No es que no se da al necesitado lo que te sobra. Se da aquello que de pronto tú ya no lo vas a utilizar, pero está en buenas condiciones. Aquí está, hay una ropería. De pronto dices que si nosotros hacemos la campaña, una receta, una vida, una sola receta, pero yo te aseguro que aquel que ha ido a encontrarse al que está dando su receta va a volver y te va a llamar, como dice Marcelo. Te va a llamar y te va a decir, yo tengo ahora darte una receta más. Va, compra la receta y vuelve y da. ¿Ve? O en estas campañas que hay una cuenta, acá es una cuenta mancomunal, no es personal. La cuenta siempre está a cargo de padre, pero es mancomunal. Allí depositamos nuestro centavo para hacer una campaña. ¿Ya? Entonces la campaña, luego está la factura, las recetas de lo que se ha comprado. Es esto lo que transparenta la acción que se hace y que la gente te llama y te dice, puedo darte, te puedo dar aquello que no me sobra, sino que me está haciendo falta. Es el compartir ese pan. Creo que es eso lo que tiene que movernos a todos, a decir, esta pandemia me ha generado una necesidad de responder con mayor solidaridad. Es una educación también a pensar en el otro. Qué fácil es amar, la palabra de hoy, ¿no? Al que nos ama. Qué difícil es amar al que desconocemos que está ahí, pero que necesita, y por ahí es alguien que ni siquiera lo has conocido. O es tu enemigo, o no comulga tu fe. Para el servicio de esta pastoral no necesitamos que sean exclusivamente bautizados, pero que cumplan aquel que es bautizado con esa misión. Es muy fácil, muy sencillo poder hacer desde la casa algo por el otro. Creo que con eso nosotros hemos aprendido también a que no hay inutilidades, ¿ya? Mira, una enferma que sabía que se iba a morir y que el medicamento no le iba a hacer efecto, una hermanita con cáncer. Mira, su alta solidaridad de decir, ya no me pongan a mí, han conseguido, nosotros no, han conseguido de otro lado. Otras hermanitas me han regalado, pero denle al otro que le va a servir. Yo ya no necesito porque me he de morir, pero puede ser útil al otro. Fíjate cómo se encarna este Dios para hacernos sentir que podemos hacer aún en la peor condición, ¿no? Entonces yo creo que no hay inútiles, hay muchas faltas, creo, de conocer qué es lo que debemos hacer y espacios. Este es un espacio, solo eso. Bien, gracias Ruth. Creo que con eso hemos terminado. Yo quiero darles gracias, Andrés, nuevamente, y a ti, Ruth, y Marcela, por este tiempo, ¿no?, que nos han permitido poder dialogar y conocer este hermoso servicio.